Mi hermano, mi hermanita, muchas veces lo que hemos vivido anteriormente nos da o nos predispone a lo que pueda venir por delante. Pero este día queremos decirte que no hagas predisposiciones. Todo ponlo en las manos de Cristo Jesús, quien es quien conoce el futuro, quien es quien lleva las riendas de nuestra vida y quien nos llevará siempre a puerto seguro. Con eso comenzamos el estudio de este día, martes 9 de diciembre, con un tema interesante porque el título es Perseguidos por el pasado. Por eso las palabras con las que comenzamos este estudio, y ya veremos esta parte porque hacemos como un breve paréntesis en la historia, viene como un flashback en la parte de los acontecimientos de lo que había vivido el pueblo. ¿Por qué esta resolución y este problema? Y cabe decir y cabe hacer una anotación. El hermano Carlos el día de ayer ya se andaba adelantando y ya quería hoy darle cierre, pero no, el cierre viene el día de mañana. Hoy es como digamos un paréntesis en este flashback que vamos a ver de dos acontecimientos que hubo con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel y que los tenían en cierta manera predispuestos, perdón, la palabra predispuestos a sacar estas conclusiones, tenían cierto temor a cosas que habían vivido y es lo que veremos en el estudio de este día. No me alargo más en la introducción. Queremos invitarte a que compartas estos materiales, a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los materiales que los hacemos con mucho cariño, con mucho amor, pensando siempre en llevarte, en ponerte en tu dispositivo la palabra del Señor para que tengas un enriquecimiento personal diario y así como el título, como el nombre de nuestro canal, tengas todos los días conexión con el trono de gracia. Bienvenido que estás aquí, hermanito, hermanita, bienvenida seas. Vamos a arrancar con el estudio de este día, Lalito, para ver estos dos acontecimientos, ver cómo afectaban en esta toma de decisiones, en este ver el futuro del pueblo del Señor. Así es, efectivamente, como dice el título de este día, perseguidos por el pasado, y es interesante que cuando las 9 tribus y media escuchan precisamente de ese altar que se había construido, su mente vuela precisamente al pasado, donde había habido una mortandad terrible. Recordemos que ya cuando estaban muy cerca de Canaán, ya de terminar su recorrido, su peregrinación, pues viene aquel personaje llamado Balaam, y bueno, no los puede maldecir, pero le dice al rey de los paganos, dice, manda a las muchachas y entonces que inviten a los de Israel, que vengan y que adoren a los dioses, y entonces pues Dios los va a dejar de proteger. Y efectivamente eso pasó. Fueron las muchachas, paganas, invitan a los israelitas, vienen de este lado, entonces participan de esos rituales, esos sacrificios, esas fiestas paganas, y vino una mortandad terrible. Dice aquí la escritura que murieron más de 24,000 en aquella ocasión. Entonces, obviamente, esa fue una experiencia muy, muy dura, muy fuerte para el pueblo de Israel. Ver cómo por la desobediencia, por la idolatría, por el pecado, el pueblo había sido, pues prácticamente ahí destruida una buena parte de sus miembros, de su gente. Entonces, el traer esos recuerdos al presente y ver nuevamente ese altar que según ellos era para ese tipo de actividades, pues puso en alerta, los puso en alarma, los puso ahora sí que muy nerviosos, pensando que eso se podía repetir. Y entonces, bueno, por eso se llama así, perseguidos por el pasado. Una experiencia tan fuerte, pues no se olvida tan pronto. Entonces, que ya habían pasado algunos años, ellos seguían con ese temor de que al apartarse de Dios, la maldición no solamente fuera o el castigo sobre los que se habían apartado, sino que de llegar a todo el pueblo. Entonces ellos, como una manera de defenderse, pues fueron pensando que ese era el motivo de ese altar, y entonces fueron mandaron esa delegación para investigar. Si así era, pues definitivamente iba a tener que haber guerra, iba a tener que haber muerte. ¿Por qué? Porque ellos no querían que se repitiera esa experiencia tan triste que les había ocurrido en el pasado. Así es, Dalito, sin duda, como comenzábamos al estudio de este día,
lo que pasamos, lo que vivimos, va forjando lo que somos hoy en día. Y como tú lo dijiste, había cierto temor, había cierta preocupación por esto que habían pasado. Fue un acontecimiento fuerte porque hubo muerte en el pueblo del Señor. Pero Lalito, vamos a lo que hemos hablado en todas las lecciones anteriores. Esta muerte fue por la misma desobediencia del ser humano. Recordemos, no tenemos un Dios tirano, un Dios que le guste la sangre. Es consecuencia de las malas actitudes, de la desobediencia, de la rebelión del ser humano por lo que pasaron estas cosas. Hay que dejar eso en claro en primer lugar. Y después ir a la parte que la escritura es clara y la paga del pecado es la muerte. Así que es por eso que hubo este acontecimiento, que estaban como en cierta alerta, pero como decíamos al principio, las cosas malas que pasamos, sí, nos dan esa vislumbre, nos forjan, pero no podemos quedarnos anclados a lo que pasó, porque nosotros tenemos un Dios presente, un Dios futuro, tenemos nuestra confianza puesta en sus manos y sabemos que de su mano vamos a obtener victoria. Así que no podemos quedarnos anclados en el pasado, como lo hemos visto y como hemos estudiado las historias. Ese pasado, esas historias que estamos estudiando es para que nosotros vayamos dando pasos ciertos, pasos firmes al futuro, pero no para quedarnos anclados ahí, porque nosotros vamos para adelante, vamos de la mano de Cristo Jesús y nuestro destino, nuestra meta final es esa tierra prometida, esa Canaán celestial a la que vamos. Así que con eso cerramos esta parte, pero hay otra historia, hay otra parte que nosotros ya estudiamos que también hacía esta parte de este anclaje, de este temor del pueblo. Háblanos de esa otra historia, porque también tuvo un desenlace de muerte, Lalito. Sí, efectivamente, lo estudiamos al principio de casi de nuestra lección, y es la historia triste de Acán. De Acán, ese hombre que codició precisamente el anatema, las cosas que había allí en Jericó, las tomó, siendo que Dios era muy claro, no tome nada porque todo eso es para ser destruido. Y entonces él las toma, las esconde, y entonces la siguiente, digamos, manera de conquistar, la siguiente batalla, pues el pueblo, mueren varios del pueblo de Israel, y entonces salen huyendo una derrota muy triste, muy dolorosa, y entonces otra experiencia. Y aquí los israelitas que fueron a confrontar a las 2 tribus y media, les estaban diciendo: "Acuérdense lo que pasó con Acán. Si un hombre trajo tanta destrucción sobre el pueblo, imagínense, si 2 tribus y medias completas se alejan de Dios, dicen, esto va a ser algo muy, muy terrible, mucha destrucción, mucha tristeza, mucha muerte". Y eso era lo que ellos querían evitar. Entonces, de alguna manera, poniéndonos en su lugar, pues tenían razón de ese nerviosismo, de esa preocupación, de ese temor, porque ya lo habían vivido en el pasado. Cuando el pueblo se alejaba, pues venían estas tristes consecuencias. Entonces, por eso es que el día de hoy se titula Perseguidos por el pasado. Como bien lo comentaste, las experiencias fuertes las llevamos prácticamente, son parte ya de nuestra vida. Pero entonces, bueno, aquí la lección y es el enfoque que da, que debemos nosotros de recordar que Dios es capaz de borrar nuestro pasado, de cambiar, digamos, ya no se puede cambiar el pasado, pero sí el presente y el futuro. Entonces, bueno, por eso es que debemos nosotros de pedir su iluminación, pedir su consejo, es seguir las pautas que Él tiene para que podamos, en este caso, vernos libres de las experiencias tristes del pasado y confiando en Él, podamos recordar que los que están con Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Les ayudan a bien. Así es, Lalito. Y tomando parte de esta segunda historia, de esta parte de la historia de Acán que ya estudiamos, nuevamente por una desobediencia del ser humano, por una rebelión del ser humano, viene nuevamente a venir esa parte de muerte en el pueblo del Señor. Y Lalito, hay algo que me dejó a mí ahí marcado en la historia cuando estudiamos esta parte de Acán y todo este acontecimiento. Si hubiera esperado un poquito, Lalito, un poquito solamente. En el siguiente paso iban a tener todo lo que iban a conquistar, todo lo que había, riquezas y todo lo que quería y deseaba Acán, lo iban a tener de la mano del Señor. Esperar un poquito. Por eso es que estamos viendo y lo traigo a colación
por lo que estamos hablando, lo que hablamos el día de ayer, lo que estamos hablando hoy y lo que hablaremos el día de mañana. Esta parte de no adelantarnos, de esperar, de ser cautos en el Señor. El día de mañana veremos la manera en cual se afronta por estas 2 tribus y media las acusaciones, esa manera con que la comparamos con el carácter de Jesús, cómo respondía Jesús, cómo debemos de responder. Y ahora, si hubiera esperado un poquitito acá, no hubieran venido todas estas cosas y hubiera tenido incluso más de lo que tomó, de lo que no debía haber tomado y de lo que quería y lo que deseaba, porque así es el Señor. El Señor te bendice, mi hermano, mi hermanita, y te bendice a manos llenas, te da hasta que sobreabunde, dice su palabra. Por eso, confiemos, esperemos en el Señor, no nos adelantemos y tampoco nos quedemos anclados a lo que pasó atrás. Sí, hubo heridas, pero esas heridas ya sanaron en el bendito nombre de Cristo Jesús y Él es el que nos vendrá el camino por delante. Así que confiemos, depositemos nuestra vida, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe puesta en el Señor, sabiendo que lo que venga por delante será mejor de lo que hubo en el pasado, porque así es y Dios es bueno con nosotros, es bueno con sus hijos. Lalito, con esto cerramos, concluimos el estudio de este día. Danos un comentario final y despídenos en oración, por favor. Bien, recordemos que dice la Escritura que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. A nosotros no nos gustaría que la gente nos siguiera, digamos, considerando por cosas, errores que tuvimos en el pasado. Entonces nosotros también debemos de tener esa consideración con nuestros prójimos, darles, digamos, la oportunidad de que ellos pueden cambiar, sabiendo que Dios los puede transformar en nuevas personas, como ya nos está transformando a algunos de nosotros. Así que Dios nos ayude para que precisamente podamos ser liberados de ese pasado y tanto nosotros como nuestros prójimos podamos nosotros comprender que en Jesús somos nuevas criaturas y el pasado quedó allí, quedó lejos de nosotros por la gracia de Cristo. Oremos. Amén. Amado Padre, te damos muchas gracias, porque en ti encontramos esa libertad de nuestro pasado, de esos errores que quizá cometimos, de esas fallas que tuvimos. Podemos encontrar libertad, Padre Santo, en tu perdón, en tu misericordia y en tu gracia. Pedimos que así como tu gracia nos cubre, también podamos tener esa visión con nuestros prójimos. También saber que tú los puedes transformar, los puedes cambiar y los puedes hacer nuevas criaturas. Pedimos que eso sea una realidad en nuestras vidas, que este día podamos vivir llenos de esperanza, llenos de fe, llenos de alegría, sabiendo que con Jesús vamos seguros a la tierra prometida. Acompáñanos pues, nos ponemos en tus manos y lo agradecemos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Lalito, grande cierre acabas de tener, grande aprendizaje tuvimos este día. Mi hermano, mi hermanita, esperemos en el Señor, confiemos y esperemos sus tiempos, porque recordemos que los tiempos del Señor son perfectos. Con eso cerramos el estudio de este día. Te esperamos el día de mañana, ahora sí, para la conclusión de nuestro tema, de esta historia, de esta parte que vamos desmenuzando ahí desde que lo ven, sacan conclusiones, viene la respuesta, viene el escuchar y termina en un final feliz, como nos lo dijo Lalito desde el principio de esta semana. Así que no te pierdas el día de mañana ese estudio, ese cierre. Comparte este material para que más personas puedan escuchar y puedan saber que tienen que esperar en el Señor y confiar en sus promesas y no quedarse anclados en el pasado, porque Cristo Jesús en el futuro los llevará de la mano a una victoria segura. Te deseamos que tengas un excelente y bendecido día.